Sí, bueno, el partido del Calahorra va a ser partido duro, partido fuera, partido en un campo difícil, yo creo. Y bueno, ya sabemos desde el partido de ida que ellos tienen jugadores arriba que suelen hacer mucho daño. Y bueno, va a ser un partido complicado, pero nos ponemos límites y vamos a ir a por los 3 puntos para salir arriba. Sí, 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 hemos empezado el año ganando los 2 partidos. El primer partido quizá sufriendo más de la cuenta y luego ya la semana pasada creo que solventamos esos problemas algo mejor y bueno, estamos en una dinámica buena, todos sabemos que estamos arriba, que tenemos la ilusión de poder seguir ahí y vamos a salir a ganar. Sí, sí, no, va a ser difícil, sin duda. Encima, como has dicho tú, ya están encajando menos en los últimos partidos, han sacado 3 empates en los últimos partidos y ellos también querrán ganar ya y bueno, va a ser un partido disputado, pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo y buscar la victoria. Sí, el vestuario, sí, como dices tú, con mucha confianza porque al final el trabajo que estamos haciendo pues bueno, está dando sus frutos también en forma de resultados, estamos arriba peleando con los que están llamados a estar en playoff, pues estamos nosotros ahí con ellos y bueno, queremos seguir ahí y vamos a intentarlo hasta el final. Sí, sí, bueno, es verdad que en los últimos partidos estoy entrando más, también de inicio, jugando partidos completos y bueno, ahora parece ser que bueno, han apostado un poco por que entre yo algo más y bueno, yo estoy intentando devolver esa confianza en el campo y intentando hacer todo lo posible para seguir ahí y seguir ayudando al equipo. Es un rival que en su casa ahora mismo no está teniendo mucha fluidez de resultados, pero es un rival que hemos visto durante la primera vuelta que ha competido muy bien, que ha sido peligroso, que ha generado muchas dificultades al equipo contrario, que yo creo que ha sumado partidos importantes puntos y yo creo que va a seguir intentándolo, ¿no? Entiendo también que el mercado ahora en enero pues todo el mundo se refuerza, también han tenido alguna incorporación. Yo creo que intentarán el volver a reengancharse en esa zona y yo creo que bueno, pues en casa, como casi todos, pues queremos todos afianzarnos, ¿no? Y por nuestra parte tenemos claro que es otro partido bueno para poder seguir sumando, para seguir estando ahí arriba y creo que bueno, el equipo está con muchas ganas, está viendo los entrenamientos, la intensidad, las ganas de competir, de que todo el mundo quiere entrar en el once inicial y eso se nota en los entrenamientos y eso es bueno, ¿no? Para el equipo. Sí, yo creo que al final todo el mundo mejora, ajusta cosas. Los primeros partidos al final es un poco una toma de contacto contra los otros rivales y está claro que todos hemos ido avanzando y evolucionando, ¿no? El Calahorra yo creo que ahora es un equipo mucho más serio. Esa alegría que tenía quizás a nivel ofensivo, pues ahora lo ha medido algo más, está trabajando más sobre el tema defensivo, pero está claro que siguen teniendo jugadores buenos, jugadores con una idea muy clara, llevan trabajando ya varios años con esa idea y yo creo que va a ser un partido peligroso porque juegan en su casa, de su público y nosotros ya sabemos lo que conlleva eso porque ya el año pasado tuvimos la experiencia de la Copa y sabemos que va a ser uno de los rivales más duros. Yo creo que todos hemos cambiado, ¿no? En cuanto a este año, está claro que el inicio de liga nuestro fue bueno, pero también todavía tenemos que ajustar situaciones, hemos tenido varias bajas, creo que ahora mismo estamos en un nivel diferente, hemos mejorado en ese aspecto y con respecto al del año pasado no tiene nada que ver porque fueron circunstancias muy diferentes, era jugarte todo un partido, nosotros también teníamos ciertas sanciones, también lesiones y yo creo que el Calahorra hizo un grandísimo partido y fue justo merecedor de la victoria, ¿no? Nosotros creo que pasito a paso tenemos que seguir avanzando, yo creo que con la línea de trabajo y sobre todo por el esfuerzo que estamos teniendo y todos los jugadores están aportando todo, pues yo creo que podemos ir paso a paso siguiendo estando ahí, seguir compitiendo, seguir enganchados a esa zona alta y todo pasa por ir sumando y lógicamente nuestra idea va a ser la de ir a por 3 puntos. Sí, pero hay que tener esa prudencia y sobre todo esa naturalidad de ver que, bueno, pues que trabajando y compitiendo y bueno, también en momentos puntuales sufriendo así se consiguen las victorias y está claro que nadie te va a regalar nada y creo que sería bueno, pues, una mala decisión por nuestra parte el pensar que ya está todo hecho y que solamente ganamos con esta forma de juego y con esta posición en la clasificación, sino todo lo contrario. El equipo entiende que tiene que competir, que a partir de ahí se están consiguiendo resultados
y lógicamente nuestra obligación por parte del cuerpo técnico es seguir insistiendo en ello y seguir motivándoles para que cada día pues sigan aportando más. Bueno, nik uste dut talde hon batek kontra jokatzen dugula, Calahorrak oso ondo jokatzen duen futbolean oso ondo jokatzen duen talde bata, eta nik uste dut igazko esperientzia dugu ez, koparan elimina binozko, eta nik uste dut partidu oso zaila izango dela. Ez, nik uste dut azkenean Calahorrak bere jokatzokera puro da aldatu egin dagoela ez. Hirugarren mailan jokatzean, edo bigarren mailan jokatzea azkenean aldatu egin dutzu ez, futbola jokatzeko era. Baina nik uste dut eurak argi daukiala, atzetik hasten dira jolabaria asko batzen, eta nik uste dut partidu hau ondo hortu behar dugule kontutan, partidu hau gratatzeko. Bai, nik uste dut hori da ez, apur bat aldatu dana ez, igaz hirugarren mailan egon ziren, lehenko partiduetan hasi ziren, hirugarren mailan jokatzen daben moduan jokatzen bigarren mailan, baina nik uste dut orain partiduak pasatuta gero, apurtxu bat aldatu dit aurrera jokatzeko era. Eta nik uste dut orain talde hobea dela, hasieran baino. Bai, lehenko bi partiduak Sportinen kontra irabazi egin duen, nik uste dut itxura ona emanez, eta sentsazio onak ez. Nik uste dut urte osoko momenturik onenean gaudela, fizikoki txispa gauz, eta nik uste dut joko aldetik ondo gauzela, eta konfiantza aldetik bai oso ondo gauzela. Eta nik uste dut orain lehioa apurtxo bat talde hobea dela. Bai, nik uste dut, denotzuta moduen, talde ondo ikusten dut, jokalaria konfiantza gauz, eta bueno, orain Mikel Juaristi betorriaku, eta hortik aurrera ikusi taldeak zer maila ematen duen.